Bueno, muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar del capítulo 3 del libro de marketing de Roger Kering, 13ª edición, Escanear el entorno del marketing. El caso de inicio de este capítulo nos habla justamente de Facebook, que es una de las empresas que mejor trabaja este tema, acerca de todo el manejo de información que utiliza esta red social para poder determinar hacia dónde se mueven los negocios en que estemos, y en este caso Facebook muy específicamente, todo lo que es el manejo del conocimiento de cada uno de los que están con un perfil en su red social, de cada uno de los perfiles en esta red social. Y el texto plantea en el caso que tanto las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las tecnológicas, las competitivas y las legales y las reguladoras afectan a Facebook de una u otra manera, en el tanto cambian las legislaciones que puedan restringir o no el compartir información, el tanto el hecho de la privacidad de la información de los usuarios, el tema de cómo pueden salir competidores de empresas como el Google, Twitter, Snapchat, bueno, que en su momento Snapchat planteaba una competencia más fuerte, Facebook la quiso comprar, Snapchat no quiso negociar en un principio o no en las condiciones que Facebook quería, y terminó pues entonces Facebook adaptando Instagram pues respondiendo de muy buena forma con Snapchat, pero no siempre las empresas tienen esa capacidad de respuesta o no lo logran desarrollar. También todo el tema de las fuerzas tecnológicas con respecto al almacenamiento de datos, la velocidad de los servidores que requieren ellos. En la película se puede ver, la red social, se puede ver como en un momento dado corre riesgo que se queden apagados los servidores, y eso genera mucho estrés en Mark Zuckerberg porque si se caen la red social y en un momento que apenas estaban consolidándose, pudo haber dado el traste con el proyecto como tal. También el tema de cómo las personas van cambiando en la forma de comunicarse, y eso tiene que ver directamente con las fuerzas sociales, lo cual también es importante que Facebook la entienda para no perder vigencia, porque Facebook no fue la primera red social y hubo otras que tuvieron mucho empuje en su principio, pero no lograron consolidarse y mantenerse, y hasta el momento Facebook pareciera que lo ha logrado. Sin embargo, hoy estamos y mañana, y en esto de la tecnología, menos podemos saber qué tan seguro podemos estar de todo lo que se pueda dar. Bueno, este capítulo número 3 tiene una serie de objetivos. El primero es explicar cómo la exploración ambiental aporta información sobre las fuerzas sociales, económicas, tecnológicas, competitivas y reguladoras. Sobre esto, muchas empresas operan en entornos donde cambian las fuerzas actuantes más importantes. Un escaneo del entorno es el proceso mediante el cual se adquiere información acerca de estos cambios para que los mercadólogos identifiquen e interpreten las tendencias. Las empresas deben seguir de cerca 5 fuerzas ambientales: sociales, económicas, tecnológicas, competitivas y reguladoras. Depende del autor, podemos hablar de que las fuerzas reguladoras se pueden separar en fuerzas políticas y fuerzas legales, porque pues no siempre la filosofía de gobierno va de la mano con la legislación vigente, porque puede ser un gobierno de oposición que llegue o que haya sido oposición previamente y ahora logre llegar al gobierno, pero todo el marco legal del país esté de acuerdo a la forma de ver las cosas de los gobiernos previos de otro partido político. O puede darse el caso de que el gobierno no sea mayoría en la Asamblea Legislativa, que, por ejemplo, una cosa que pasa en este momento en Costa Rica. Entonces, ahí puede haber una diferencia entre el norte que busca la filosofía política de gobierno y el norte que busca todo el esquema de aprobación de leyes que pueda haber en un parlamento, en una asamblea legislativa, como en este caso en Costa Rica, o el Congreso, como se le puede llamar en cada país. Al identificar las tendencias relacionadas con cada fuerza, los negocios establecen y mantienen programas de marketing exitosos. Algunas tendencias que la mayoría de los negocios monitorizan incluyen el crecimiento de las redes sociales, el creciente impacto económico de Asia y Latinoamérica, y el aumento de la regulación y defensa de la privacidad en línea. En otro video vamos a ver con más detalle en qué consisten cada una de estas fuerzas y a su vez cómo se pueden analizar a través de una herramienta muy interesante que se llama análisis Pestel. El segundo objetivo, describir de qué manera las fuerzas sociales como la demografía y la cultura afectan una estrategia de marketing. La información demográfica describe la población mundial, la población del país, los cohortes generacionales, como los baby boomers, la generación X y la generación Y, que va mucho en función de cómo
en qué momento nace una persona, en qué año, y ahí se va agrupando según la generación que sea, principalmente en el caso de la generación X y la Y, que en este caso la generación X es la gente nacida en los años 60, los años 79, 80 por ahí, la generación Y, la millennial, desde el 80 aproximadamente hasta el 96, 95, y ya luego vienen los centennials, la generación Y son los millennials, luego vienen los centennials, y pues como por ahí les he compartido en un video, yo considero que los niños nacidos del 2008 para acá, con la creación de las tiendas de apps, es la generación Baby App. Bueno, los baby boomers, pues toda la gente nacida a raíz después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí es muy importante entender pues, que no, no necesariamente podemos encasillar porque sí a los consumidores o a nuestros colaboradores en estas generaciones solamente porque nacieron en determinado año. De repente puede haber una persona que haya nacido en los años 70 o final de los 60 y ser con una filosofía de vida muy parecida a un millennial, digamos que un millennial vintage, si lo queremos poner de alguna manera, y puede haber un muchacho de unos 30 años que viva en una zona rural muy apartada, que no tenga acceso a la tecnología, que esté casado de los 18 años, que tenga ya 4 o 5 hijos, que no necesariamente es de comportamiento promedio de lo que se considera que es un millennial. Entonces hay que tener cuidado de no encasillar a todo el mundo porque sí, pero sí nos puede dar una idea general de qué podemos esperar en muchos de las personas que componen cada uno de sus bloques generacionales. Bueno, también el tema de la estructura de los hogares de un país, que si hay papá y mamá, o si hay padres solteros, o gente que vive soltera, o núcleos donde pueden llamarse tribus, donde pues viven muchas personas de una misma familia en una casa, o hoy en día pues que es un tema ya que se maneja con mucho detalle, parejas del mismo sexo. Los cambios geográficos de la población y la diversidad racial y étnica, que también ha dado como resultado programas de marketing multiculturales. Los factores culturales incluyen la tendencia a que existan menos diferencias en la conducta de compras de hombres y mujeres y el impacto de valores como la salud y el bienestar en las preferencias de los consumidores. Vemos cómo antes ver que un hombre anduviera con un bolsito con pañales en la calle como que era muy difícil, la verdad, encontrarse. Hoy en día es más común. Inclusive a los papás los mandan a comprar pañales, a comprar fórmula de leche para el bebé. Y muchos supermercados se han dado cuenta de eso, entonces o ponen pañales cerca donde hay cervezas en el supermercado o ponen cervezas cerca ahí en unas cajitas cerca donde están los pañales, como para que el papá llegue y vea una cosa y vea la otra y pues al final termina llevándose las dos por poner un ejemplo de cómo las empresas van dándole seguimiento a este tema. También el hecho de que las mujeres al acceder a más cosas de las que antes socialmente era permitido o que bien visto, como fuese que se considerara antes, pues hace unos años podemos ver que en un grupo de maestría de negocios la mayor parte eran hombres y pocas mujeres. Hoy en día podemos ver en los grupos 50 y 50% o inclusive tal vez más mujeres que hombres estudiando, consumiendo educación, crecimiento personal y profesional. El tema también de la salud y el bienestar a la hora que las personas tomen conciencia que puede ser bueno para ellos. Eso es un punto importante. Tenemos el caso del incremento de comida vegetariana, comida vegana, que no es lo mismo. Pueden ser similares, pero ambas tendencias son un poquito distintas. Y pues sí, si hay mucha gente que comienza a consumir más comida de ese tipo, va a haber menos personas que consuman comida de otro tipo. Entonces eso plantea una serie de oportunidades para unos, pero retos para otros. El tercer objetivo, perdón, es analizar de qué modo afectan al marketing fuerzas económicas como las condiciones macroeconómicas y los ingresos de los consumidores. Entre las fuerzas económicas está la fuerte relación entre las expectativas de los consumidores que en la economía y la forma de gastar de estos. Los ingresos brutos se han mantenido estables en Estados Unidos durante más de 40 años, aunque la tasa de ahorros ha fluctuado cayendo a cero antes de subir el 6% en época reciente. Bueno, hay que tomar en cuenta que todo eso es información de mucho antes de que saliera todo esto de la pandemia, pero el punto es que es importante analizar cómo se comporta esto año a año, semestre a semestre, mes a mes. En el caso de Costa Rica, antes de todo esto de la pandemia y que el desempleo pasara de un 11 a un 24%, como estamos en este momento, se consideraba que del ingreso total de las personas, lo que le quedaba disponible era un 18% hace 2 años. El año pasado ya no era un 18%, era un 13%. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona gana 1 millón de colones, por decir un monto al aire, hace 2 años
820.000 colones estaban comprometidos en pago de alquiler de la casa o pago de préstamo de la casa, pago del alquiler perdón, pago del préstamo del vehículo o de los vehículos, colegio de los hijos, gastos fijos de tarjetas de crédito de repente por ahí, o pueden ser compra de alimentos, bebidas, granos, bueno, perdón, alimentos, bebidas, todos los que son suministros esenciales en la cocina para la preparación de alimentos. Y eso plantea que quede disponible dinero para irse a pasear, comprarse unos lentes de sol, las últimas tenis, una bola de fútbol, un libro de mi autor favorito, el último CD del cantante del momento, un juguete para los niños y en su cumpleaños, comer en un restaurante, ir al cine. O sea, de todo ese millón de colones, solo quedaba 180.000 colones disponibles para consumirlo de esa forma. Y ya el año pasado no eran 180.000, 130.000. Entonces, las empresas que no vendan bienes esenciales, bienes y servicios esenciales, no compiten por el 100% de la billetera o del monedero o del bolso de una persona. Compiten por el 13%, por lo menos antes de esto de la pandemia. Hoy en día habría que ver a qué punto hemos llegado, pero planteemos que una vez superado esto de la pandemia podamos volver a porcentajes y comportamientos similares. Entonces, el tema es de que en corto plazo es difícil de ver que la capacidad del costarricense de poder destinar más dinero del que gana, oye, bueno, del que tiene hoy en día disponible para cosas que no sean que sean esenciales, es complicado. Entonces hay que plantear muy bien el mensaje que queremos enviar. No se trata de tirar la toalla, se trata de enfocar bien las pilas, las baterías y sacarle jugo a lo que tengamos para que el mensaje llegue bien y genere un retorno positivo para la empresa, brindándole algo de valor. Hay que tener muy bien esa parte. Como los cambios tecnológicos, bueno, y aquí en esa parte también de la economía, pues entender, y en el video lo explicamos, se explique con más detalle, pero entender todo lo que tiene que ver con la inflación, que es el aumento del costo de los bienes y servicios de un año a otro. Un tipo de cambio se incrementa, eso puede afectar en este momento que estamos hoy en esos primeros días de octubre, justamente el 12 de octubre, el tipo de cambio tengo entendido que está ya pasando los 600 colones. Todo esto del plan fiscal, de nuevos paquetes que se quieren aprobar, pues es muy importante entender, por eso creo que hablamos en una clase, lo que yo considero, me llama mucho la atención, de por qué no comenzamos a buscar ahorrar en casos de instituciones que tal vez de repente ya no cumplen la misma función que antes, tal vez en un momento dado en el pasado fueron muy útiles para el país, pero hoy ya no lo son. No se trata de cerrar todo y despedir a todo el mundo y mandarlo a la calle, porque hay un costo social de por medio, y también de repente hay una función que puede seguir siendo útil, pero no al nivel de antes. ¿A qué me refiero? Que hoy en día no se justifica tener una presidencia ejecutiva, una junta directiva, una gerencia general, que es mucho dinero y en muchas instituciones, o instituciones que de repente están como que duplicando funciones, tal vez, o podrían unirse. Entonces, en algunos casos podríamos no cerrar la institución, sino reconvertirla, quitar la parte de junta directiva, la parte de presidencia ejecutiva, la parte de gerencia y convertirla en una dependencia. Es cierto que va de vuelta a tener los factores políticos, una institución autónoma logra tener esta posibilidad de tener más independencia al ser autónoma. Eso es un hecho. Pero si ya su función no es tan clave como en el pasado, no es tan vital, pues no creo que haya mucho problema que se convierta en una dependencia del Ministerio de Agricultura. Incluso, si es el caso, se podría considerar trabajar la legislación para que los ministerios puedan ser un poco más ágiles. Los controles son importantes, pero hay que pensar en pos del país. Y una vez que veamos cuántos ahorros podemos tener por ahí, también ver si se requiere o no cobrar más impuestos, sabiendo también que hay que buscar a combatir la evasión fiscal. Entonces, por eso les digo, la Asamblea Legislativa tiene una perspectiva, el gobierno tiene otra perspectiva, el gobierno no es mayoría en la Asamblea Legislativa y todo eso genera un impacto en el entorno económico.
Y como mercadólogos o como personas que de una u otra forma no relacionamos con el mercadeo, ya sea que estudiamos ingeniería informática, estudiamos contaduría, estudiamos recursos humanos, administración general o inclusive mercadeo, por supuesto, tenemos que entender ese tipo de situaciones. ¿Cómo afecta el marketing los cambios tecnológicos? Bueno, hoy en día más que nunca estamos viendo cómo las innovaciones tecnológicas reemplazan productos y servicios existentes. Los cambios en la tecnología también afectan el valor para el cliente al reducir el costo de los productos, mejorar la calidad de estos y ofrecer productos nuevos que antes no eran factibles. El comercio electrónico transforma el modo de hacer negocios de las empresas. Hace 3 años leí un artículo que decía que en 10 años, o sea, 7 años a partir de este momento, inclusive 6 y medio, más bien creo, para el 2027 tal vez por ahí, creo que era un 40%, entre 40 y 50% de los puestos de trabajo en Costa Rica iban a ser desplazados por la tecnología. Eso quiere decir que va a desarrollarse nuevas áreas de negocios en servicios tecnológicos, pero van a haber personas que tienen que reinventarse, entonces tienen que capacitarse, entonces por ahí pueden haber también oportunidades de negocio, muy importante. No verlo como una amenaza, sino verlo como una oportunidad. Por supuesto, si no reacciono, me quedo obsoleto, pues sí, va a ser una amenaza muy seria. Y pues todo esto del coronavirus no ha hecho más de que disparar la forma en que adoptamos la tecnología. Yo trabajaba antes con Zoom, conocía Zoom, pero no lo llegué a trabajar como hoy en día lo trabajo en cuanto al conocimiento de la herramienta, que gracias a Dios vamos pudiendo tener. También Zoom va agregando nuevas funciones, por decir, una de las plataformas que hay. Teams también es otro caso, la plataforma integrada de Microsoft con su plataforma de Office. Y pues lo utilizo más hoy de lo que nunca lo he utilizado antes. Y aquellos que han estado en el ejercicio de inversión de bolsa, que invirtieron en Zoom, pues han podido ver cómo de unos meses para acá el precio de la acción subió montones. Hablábamos, creo, también en clase de cómo Uber Eats vino a ayudar mucho a las perspectivas de negocio de Uber, porque al salir menos la gente a la calle, pues hay menos demanda de los servicios de Uber, pero al quedarse más la gente en la casa, ha habido más demanda de los servicios de Uber Eats. No sé si el objetivo de compensar una con otra se habrá dado, pero es un hecho que el impacto para Uber Eats, perdón, para Uber ha sido menos del que si no hubiera tenido la opción de Uber Eats. Sí, tal vez el objetivo en un principio era ampliar, diversificando, pero en este caso creo que como empresa han logrado, sí, tal vez no lograr potenciar más los ingresos, compensar, amortiguar el impacto del tema de que la gente utilice menos el servicio de transporte al quedarse más en la casa trabajando. Vemos cómo también inclusive empresas de coworking en Colombia, les puedo compartir después el caso. Bueno, coworking son instalaciones donde yo puedo alquilar una oficina, una salita, un salón de capacitaciones por 1 hora, por 2 horas, por 4 horas, por un día, por algunos días o por más tiempo. Y tengo la instalación, o bueno, por ejemplo, Working, que es donde yo he hecho las transmisiones de las participaciones que puedo tener, gracias a Dios, en el Mundial de Conferencistas, de la Cámara Internacional de Conferencistas, Mundial de Speakers. Yo aquí en Working, cerca de Requeriari, pues son lugares con muchas condiciones, con sillas, con internet de primer, o sea, a ver, oficinas muy bien acondicionadas, con mesas, sillas de primer nivel, internet sin ningún problema, aire acondicionado, café disponible, o sea, muy acogedor el lugar. Y hay muchos, pero inclusive en Colombia hay uno que dicen que le convierten el espacio en la casa de uno en un espacio de coworking. Ve qué interesante. Entonces hay que adaptarse con todos estos cambios que se dan y que la tecnología nos permita mantenernos vigentes. También ustedes como profesionales pueden aprender muchas cosas porque tienen a disposición el Internet en sus casas. Idiomas, Excel, de mercadeo, de lo que ustedes quieran, contabilidad. Hay un montón de alternativas para poder aprender. Oratoria también. El siguiente objetivo, analizar las formas de competencia que existen en un mercado y los componentes clave de la competencia. Bueno, existen 4 formas de competencia. Competencia pura, competencia monopolística, oligopolio y monopolio puro. Aquí, más que saberse de memoria cuál es la diferencia entre cada uno,
Pues es básicamente entender de que a la hora de llegada pueden haber mercados donde haya mucha competencia y pueden haber mercados donde haya muy poca competencia o no haya ninguna del todo, pues no se puede ingresar. En algún momento dado, Costa Rica tenía el mercado cerrado a las telecomunicaciones y pues ya hoy en día esto ha cambiado, pero no podemos decir que hay muchísimas alternativas. Entonces es importante entender, si yo llego a un mercado, cuáles son los jugadores claves y por qué lo son y qué ventajas tienen, por consiguiente. Y también ver qué puntos débiles pueden tener. Los componentes claves de la competencia son la probabilidad de competidores nuevos, poder de compradores y proveedores, y la presencia de competidores y posibles sustitutos. Esas son las fuerzas de Porter, de Michael Porter. La probabilidad de competidores nuevos fue como cuando, por ejemplo, Didi entró y fue un comprador nuevo para Uber. Perdón, fue un competidor nuevo para Uber, aquí en Costa Rica. El tema de ya competidores existentes, bueno, en este momento ya Didi dejó de ser una probabilidad de competidor nuevo, ahora es un competidor existente y si llegara otra empresa podría también llegar a ser el caso que sea otro riesgo de un competidor nuevo y que ya una vez instalado pues sea un competidor presente. Y en cuanto a los sustitutos, son productos que no es lo mismo que lo que yo vendo, pero que puede servir una función similar. Por ejemplo, yo podría desayunar en la mañana con una taza de café caliente o con una taza de té negro caliente. No es que si me estoy comiendo un gallo pinto con huevo picado y salchichas, me voy a comer medio pinto con huevo y salchichas con café y el otro medio pinto con huevo y salchichas con té. O lo acompaño con el café o lo acompaño con el té. En el caso del Uber y los taxis o Didi y los taxis, pues yo siempre he dicho de que no son lo mismo, que son un producto sustituto, porque tienen características distintas uno y otro. Pero al final de cuentas me sirven para lo mismo, para transportarme. Y si yo estoy en Heredia Centro y voy para Belén, pues no es que voy a agarrar un Uber de Heredia a la Aurora y en Aurora agarro un taxi para ir a Belén o al revés, agarro un taxi de la Aurora, pues donde Heredia a la Aurora y luego un taxi, perdón, pido un Uber o un Didi para ir de la Aurora a Belén. O me voy en taxi desde Heredia hasta Belén o me voy en un Uber o un Didi desde Heredia hasta Belén. Y los compradores y proveedores pueden meterle mucha presión a las empresas. ¿Por qué? Dependiendo de su capacidad de negociación, su poder, su músculo financiero. Hay empresas que me pueden comprar mucho, pero como me compran mucho, me dicen, bueno, Roberto, pero no te va a pagar a 30 días, te va a pagar a 60, te va a pagar a 90. ¿Te sirve o no te sirve? Y si es un proveedor, perdón, es un cliente grande, en el caso, perdón, de compradores en este caso, si es un cliente grande, pues este comprador tiene poder de compra, mucho poder de compra, me mete mucha presión. Entonces, un punto importante a entender. Le vendo, no le vendo con esas condiciones, pero sé que me va a pagar en 60 o 90 días y me va a pagar un montón de plata. Pero si son pocos clientes que tengo yo así, el problema es cómo sobrevivo de aquí que me llegue esa plata, cómo seguir produciendo. Es parte del tema. Y en cuanto a los proveedores, si resulta que por el contrario, el proveedor que me vende es el único que hay y me dice, bueno, Roberto, yo te vendo, pero no te puedo dar crédito un mes, te doy 15 días. ¿Te sirve o no te sirve? Entonces yo podría verme aquí entre la espada y la pared, porque por un lado, un cliente muy bueno que me compra mucho, me dice que me pagan mucho tiempo, y un proveedor que es muy bueno, que me da lo que yo necesito a tiempo, pero me dice que no me pagan mucho crédito. O sea, cosas así se pueden ver en los negocios y las empresas se pueden ver enfrentadas a situaciones de este tipo. Aunque a menudo se emplean empresas grandes como ejemplos de competidores en el mercado, en el caso de Estados Unidos, hay 27.5 millones de empresas pequeñas en los Estados Unidos, las cuales afectan la economía de manera importante. Sí, porque las pequeñas y medianas empresas son los grandes motores de la economía. Digo grande cuando me refiero al concepto de las pymes como un conjunto. Hay muchas empresas muy grandes, pero por mucha gente que contraten no puede contratar a todo el mundo. Y hay más gente trabajando con pymes que con empresas grandes. Entonces, y eso en Costa Rica y en otros países. Estados Unidos no es la excepción tampoco. Y pueden haber muchas pequeñas empresas que sean competidoras de una empresa muy grande. El último objetivo, explicar las principales leyes que aseguran la competencia y regulan los elementos de la mezcla de marketing. Bueno, en este caso hablamos especialmente de lo que es legislación estadounidense.
Pero ya sea en Estados Unidos o sea en Costa Rica, con el propósito de proteger a las empresas y a los consumidores, existen normativas al respecto. Entonces, un tema de la competitividad, asegurando que no haya monopolios con la ley Sherman antimonopolio. Las leyes relativas a los productos son las de derecho de autor, copyright y de marca registrada, que protegen a las empresas, y las leyes de empacado y de etiquetado, que protegen a los consumidores. Aquí en Costa Rica, un supermercado muy grande quiso comprar otra cadena de supermercados más pequeñas y una comisión de defensa del derecho del consumidor no lo permitió, porque consideró que podían llegar a hacer prácticas monopolísticas, a lo que yo recuerdo. También, por ejemplo, es muy importante entender la legislación a dónde vamos. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que hayan reglas que, si yo no las cumplo, quede fuera del mercado. Contaba en otra clase de que una marca de papas de Costa Rica llevó su producto a Estados Unidos, tenía muy buena aceptación, pero hubo un problema. Los competidores se quejaron por competencia injusta. ¿Por qué? Porque las papas, si ustedes recuerdan muchas marcas de papas tostadas de aquí del país, pues el empaque es como amarillo, muy bonito y una parte transparente, y yo puedo ver las papitas adentro, tostaditas y deliciosas, esperando ser comidas. Pero resulta que en Estados Unidos los empaques tienen que ser metalizados, sellados, y no se puede ver, bueno, o sea, sin transparencias, pues, metalizados sin transparencias por consiguiente, y no se puede ver el interior del producto. Entonces, que hubiese una marca que pudiese verse hacia adentro y que además no lo hagan, se considera algo injusto. Competencia desleal, no sé si se le puede llamar ese término, de esa forma. Entonces, se le obligó a la empresa que, si va a exportar esas papas, tienen que ser con características de empaque como las demás marcas presentes en el mercado. Las leyes acerca del precio y la distribución están diseñadas para crear un mercado competitivo con precios justos y disponibilidad. Las leyes relacionadas con la promoción y la publicidad reducen las prácticas engañosas y aseguran el cumplimiento mediante la Comisión Federal de Comercio, y hay una autorregulación mediante organizaciones como Better Business Bureau, que es una alternativa a las leyes federales y estatales, lo cual busca que las empresas tengan actitudes por sí mismas de revisión de sus prácticas, para que sean empresas con comportamientos éticos. Un punto adicional también es el hecho de entender la cultura, a dónde queremos ir, qué queremos hacer. Por ejemplo, McDonald's ha tenido que adaptar sus ofertas de productos a diferentes países, tomando en cuenta las costumbres en cada lado. Por ejemplo, en Costa Rica podemos conseguir el gallo pinto. Burger King en el pasado, no sé hoy en día si lo tendrá, pero en el pasado tenía el becapinto campesino. También en Japón, McDonald's tuvo que ajustar el tamaño de algunas de sus hamburguesas, más como un tipo de bocadillo en algún momento dado, para calzar con las expectativas de los consumidores japoneses en el momento. Podemos también entender cuando decimos de que, pues, de que si yo voy a vender a países latinos, no es lo mismo vender a un mexicano que vender a un colombiano, vender a un costarricense que venderle a un guatemalteco, aunque hayan características muy en común, incluyendo el idioma. Ni qué decir si yo voy a países donde las culturas pueden ser muy distintas, e inclusive entre países vecinos, que aunque podamos ver cosas en común, pueden ser hasta un poco antagónicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No porque yo le vendo a un estadounidense, en este caso creo que no hay mucho antagonismo entre Canadá y Estados Unidos, pero no necesariamente porque un producto le gusta a un estadounidense, le va a gustar a un canadiense o le va a gustar en inglés. Ya yéndonos a Europa, ¿verdad? Entonces por ahí es importante entender. También hay países, si lo vemos aquí en Costa Rica, como en 51.000 kilómetros cuadrados, 51.100 kilómetros cuadrados, pueden haber diferencias culturales muy marcadas entre Guanacaste, el Valle Central y Limón. Bueno, ahora en países que son millones de kilómetros cuadrados, también hay que tener mucho cuidado con ese detalle. El tema del idioma también es muy importante. Hay países que inclusive hay un idioma imperante oficial del país, pero también en la región hay un idioma que se considera válido y legal para fines propios de la comunidad o del departamento, la provincia, el estado, como se le quiera llamar. Hay que recordar que, por ejemplo, en algunas culturas, cierto tipo de alimentos pueden ser considerados prohibidos por un tema de religión. Tipos de vestimenta para hombres o para mujeres específicamente pueden también ser mal visto. Entonces, lo que en un país yo puedo venderlo con toda naturalidad, tal vez en otro lado no. Esos son puntos muy importantes a entender. Creo que en el video del análisis Pestel se puede ver con más detalle, y el ejercicio nos va a ayudar mucho a entender cómo
Yo me siento ya en un análisis de una región o de un país al que yo quiero invertir o revisar si vale la pena seguir invirtiendo en ese lugar o siguiendo colocando, haciendo negocios en ese lugar. Quedamos para acá. Ustedes saben que, bueno, aquí está mi correo electrónico, me pueden contactar. Está el correo de la universidad que también lo tienen y mi número de teléfono por WhatsApp si me ocupan consultar.